Mi ingreso fue en el año 1968, como les contaba, y ingresé a la Escuela de Arquitectura que estaba en la Sala El Farol. La experiencia de eso fue realmente impactante, todo lo que viví, digamos, en esa época, con mucho movimiento. Nuestra escuela era líder, digamos, en el movimiento en ese instante histórico. Aunque yo era como muy niña, tenía... el 68 tenía 18 años y además por mi carácter, digamos, no me involucraba mucho, pero estaba dentro de todo ese movimiento que hubo y que me marcó también, digamos, en mi pensamiento. Fue bastante irregular, digamos, académicamente el recorrido, pero que finalmente pasamos incluso para donde estaba el edificio de la Moneda de Oro, al frente, en la calle O'Higgins, sí, es cierto. Sí. Y luego nos vinimos para acá ya muchos años después. Luego yo completé mi currículum, mi malla curricular en el año 74 y el 75. Comienza, digamos, toda mi historia con la profesora Miriam Baibe, del 75 en adelante. Continúo esa historia. Ella me llamó, me invitó, digamos, junto con otros alumnos, a trabajar en investigación en la historia de la arquitectura, que era un tema que nunca se había tocado en la escuela. Ella había llegado con un grupo de investigadores al edificio, una casona que está en la subida que da al Camino Cintura. En el mismo Camino Cintura estaba esta casona en el cual estaban varios profesores, como Octavio Pérez también, y trabajaban en investigación. Y eran todos profesores de la Universidad de Chile de Santiago y que venían a hacer específicamente estas investigaciones. Entonces la señorita Miriam me invita dentro de ese grupo a hacer un trabajo de investigación, a colaborarle en el estudio de la arquitectura religiosa en esos años. A mí me corresponde como única, digamos, en el grupo, porque a todo el grupo le correspondieron diferentes iglesias. A mí me correspondió una iglesia que ya no existía, que era la primera instalación franciscana en la Quebrada de San Francisco, donde está actualmente la Dirección de Investigaciones, en la PDI, en la plazuela de San Francisco, que era una plazuela y que después prácticamente se ha perdido en los años que yo luché, digamos, por recuperar ese espacio urbano, pero está perdido. Yo hice ese estudio y allí realmente conocí otra visión de la arquitectura nueva. O sea, estamos acostumbrados, es lo que le digo un poco a mis actuales arquitectos y es lo que yo promulgo porque lo llevo, digamos, dentro de mí, que el arquitecto no solamente es proyectista o no solamente calculista o diseñador, etcétera, sino que existe este campo tremendo que abarca la historia de la arquitectura como un soporte que nos puede dar una explicación fundada sobre una obra arquitectónica. Y eso es lo que está ligado con el patrimonio también, o sea, todo esto es algo que está unido. Eso realmente me marcó también este trabajo de investigación con documentos inéditos, con fuentes documentales. Después me correspondió también seguir con la investigación de la Iglesia de los Franciscanos en el Cerro Barón, que muchos desconocen que la instalación era acá, primordialmente detrás de la matriz prácticamente. Así que los franciscanos tuvieron tremenda incidencia en la conformación de este núcleo primario urbano. Así que me tocó trabajar con franciscanos, estos de café, con su lazo y con sandalia, y llegar a las fuentes inéditas de los libros de fábrica, los libros de protocolo, etcétera, donde aparecía la cantidad exacta de ladrillo, en qué año había sido, cómo había sido el proceso de la construcción, etcétera. O sea, era algo fascinante y cómo entender también la época en que se construía un edificio, por qué respondía a un estilo arquitectónico. O sea, la historia no puede obviarse para poder entender una obra arquitectónica, desde los materiales utilizados hasta los estilos utilizados. Y eso lo podemos ver ahora en la arquitectura que tenemos en Valparaíso. Y eso es lo que me ha permitido también, luego, cuando entré a la municipalidad, poder trabajar con estos dos elementos tan importantes. Uno, el de la intelectualidad
de trabajo de investigación, y el otro en la práctica, saber qué es lo que está pasando, que si se cayó una cornisa, etcétera. O sea, son dos cosas que se complementan muy bien, y eso yo creo que ha sido una bendición para mí, poder haber tenido esa oportunidad. Bueno, cuando empecé a trabajar con la Cita Miriam, era la única que trabajaba con documentos totalmente inéditos para poder dar una explicación solamente con fotografía, con dibujo, con croquis que habían hecho, la participación de otras órdenes religiosas, los franciscanos habían trabajado, perdón, cómo se instala la Orden de los Sagrados Corazones, primeramente en el puerto, que tampoco nadie lo sabe, y que luego se instalan allá en Independencia, etcétera. Los agustinos también estuvieron ahí. La labor de la iglesia en relación a la cultura, a la educación. Todas las iglesias tenían generalmente una escuela al lado, etcétera. Desde allí, digamos, mi nota fue un 7 y la profesora, pasado, digamos, esta etapa de haber sido egresado, con el seminario egresábamos, luego teníamos que hacer su proyecto de título, la profesora me invita ya a quedarme, digamos, cuando me vio, digamos, este interés y estas condiciones realmente en el trabajo de fuentes documentales, a trabajar con ella. Y desde allí seguí, bueno, desde el año 75 hasta su deceso en el año 2005, trabajé ininterrumpidamente con ella, en diferentes trabajos de investigación, en forma como de hormiguita, o sea, un trabajo pero muy silencioso, de producir investigación nueva, datos nuevos que posteriormente son publicados y que permiten hasta el día de hoy poder hacer docencia también. Si no tuviéramos investigación no tendríamos docencia. Bueno, cuando falleció, la verdad es que ella tenía todos sus escasos parientes también en Santiago. Ella vivía sola acá con una nana. Entonces, inmediatamente que a los poco tiempo, digamos, me llama una prima de ella y me dice: Cecilia, mire, yo sé que usted ha trabajado, porque nos conocíamos, porque con ella ya tenía una relación muy cercana con la Cita Miriam, de mucha amistad, de mucho cariño. Entonces me dice la prima, me dice: sabe, nosotros sabemos el trabajo que tú has realizado con ella, ella nos cuenta de ti mucho, o sea, por lo tanto queremos primeramente donar toda esta cantidad de material que tenía ella en su departamento, que incluso una vez se preocupaba se preocupaba por el peso, y un día me dijo: Cecilia, no estoy preocupada porque tengo mucho material acá, por el peso del edificio, el papel sabemos que es muy, muy pesado. Entonces la familia me dice: queremos donar esto a la universidad y queremos, pero con la condición de que usted esté a cargo, que sea la albacea de esto. Y eso lo materializó en una carta al decano en ese minuto, y ellos tenían apuro, la verdad, después en vender el departamento que estaba en la calle Chever. Así que se concretó muy pronto la traída, en la cual yo colaboré, por supuesto, en todas las cajas y cosas que había que traer, planos, de todo tipo de cosas, fotografías. Y se trajo y se destinó el actual decano, Juan Luis Moraga, destinó una sala en la biblioteca para que quedara. Y de ahí me ha venido, digamos, de verdad, un calvario, porque he tenido muy poca colaboración personal, de gente que me ayude para la clasificación y todo lo que significa. O sea, en esto yo también entré a un mundo nuevo que era el archivo propiamente tal, cómo se organizaba un archivo. No solo, bueno, organizarlo y agruparlo, porque la Cita Miriam tenía una cantidad pero enorme de elaboración su vida. Ella era su vida, o sea, ella estaba así, yo iba a su casa y ella estaba escribiendo, llegaba acá y estaba escribiendo. No tenía, eso era su vida, completamente. No así mismo la mía, que entre medio, como yo me cansé de todo y dije, me realicé, y la verdad que estoy felizmente casada todavía y con nietos, etc. Pero yo me hacía todo el tiempo para esto porque me fascinaba. Así que trajimos todo esto, se formó el archivo, mandaron la carta, y con esa carta entonces salió la resolución de la creación del Archivo de Historia y Arquitectura y el Fondo Miriam Baybe, que el Fondo Miriam Baybe, un fondo significa la realización personal de una persona a través de su vida, en todas las actividades que realizó. Y entonces en la resolución aparece que yo soy la coordinadora responsable de este archivo. Para mí es un honor porque fue una vida entera, imagínate, desde el año 75 al 2005, son 30 años de trabajo continuo con ella. Tuve la oportunidad, digamos, trabajar en patrimonio en la municipalidad, si eso fue lo mejor.
Y eso sucedió porque en el año 2001 y el 2003 la municipalidad convocó un cabildo ciudadano. Y de ese cabildo ciudadano nació la idea, encuentro un tremendo valor, de que la ciudadanía le dijo al alcalde, se están destruyendo los edificios, ¿qué es lo que pasa? Mire esto, la ciudad, un poco casi lo que está ahora. O sea, desgraciadamente cuando si me van a consultar por el patrimonio voy a tener que decir eso. Se está destruyendo el patrimonio. Entonces llega y el alcalde dice, ya, tengo que dar una respuesta a los 2 años, cabildo 2003, que es lo que se había hecho. Entonces, para poder dar respuesta, él sabe, digamos, que yo estoy trabajando en la universidad, que yo trabajo en patrimonio, y me dice, hágase cargo de la modificación del plano regulador para incorporar el patrimonio a esta herramienta, lo cual era una tremenda tarea. Entonces, para eso yo tomo el desafío, porque era un desafío también importante, y llevo muchos alumnos aventajados, digamos, de acá, en ese momento, varios exalumnos, entre esos está Mario Ferrada, que actualmente es presidente de ICOM, o sea, que ha tenido una tremenda trayectoria. Estaba Patricia Vivalo, estaba Eliana Bravo, que hace poco tenemos relación y nos reunimos, digamos, con ella. Bueno, trabajé especialmente con estudiantes de arquitectura. Inventé, digamos, que yo estaba a cargo una metodología para hacer un seccional en el cual se analizaran todos los aspectos que estaban incorporados al patrimonio y que debían estar incorporados al plan regulador. Dentro del aspecto histórico, entonces, se señaló que, bueno, la iglesia de la matriz, la generadora, el espacio urbano, en ese momento había en algunas zonas típicas, se trabajaron todos los aspectos urbanos de qué significaba la calle al pie de cerro, el cordón de pie de cerro, se trabajó en las quebradas, en estos callejones, en la escalera, en los ascensores, se trabajó con las fachadas. Todo esto a mano, porque estábamos en un momento que todavía no había, menos en la municipalidad, AutoCAD ni ningún conocimiento tecnológico, todo a base de croquis. Todo eso está registrado en un seccional que finalmente entre el año que me destinaron a mí después del Cabildo, 1991-1993, parece que dije 2001-2003, pasaron 10 años, digamos, me borré, 91-93, claro. Y el seccional demoró hasta el 2007, entre 2003 y 2007, para ser aprobado por el Consejo Municipal y de ahí entrar a la Ministerio de Vivienda, etcétera, para que quedara plasmado en el plan regulador, como una zona que es actualmente la zona de UNESCO. O sea, el tremendo valor, digamos, por eso que hay una línea cronológica, un hilo dorado que liga todo esto para llegar al tema de UNESCO. Si tú me preguntas cómo está el estado actual, digamos, todo lo que la expectativa que uno tenía con todo este esfuerzo que uno ha hecho en investigación, en ponerla al servicio, digamos, de las instancias públicas, no ha sido eficaz, no ha sido eficaz. Yo creo que esta ciudad, y no sé si el país, pero esta ciudad específicamente, no está acostumbrada a la gestión, ¿no? Y eso quedó ahí, y además todavía yo creo que a lo mejor, después de tanto agua que ha pasado, no comprenden el significado del patrimonio. Porque si fuera así, no tendríamos el estado actual calamitoso de la iglesia. Se han hecho algunas intervenciones, pero no han sido suficientes. Eso fue cuando se hizo algunas intervenciones con plata del BID, que fueron mucho dinero y que para mi gusto, digamos, no fue bien utilizado. Y si me preguntas el estado actual de la iglesia, hay 3 iglesias valiosísimas que han sido reconocidas por extranjeros que dicen que esta iglesia es mejor que las que tenemos en Italia. O sea, italianos han dicho eso, por ejemplo, de la iglesia que está en Ontaneda, la iglesia de la Providencia, que tiene una cúpula maravillosa y la cúpula está a punto de caerse, o sea, uno no puede pasar porque se va a caer. El techo está totalmente abierto con estiércol de paloma, y las palomas, si tú entras a la iglesia, al altar mayor, todo maravilloso, lleno de palomas, y es algo, pero es para ponerse a llorar. Si hablamos de la iglesia y en un espacio, en su entorno, totalmente deteriorado, con talleres mecánicos, trabajando en la calle, suciedad, etc. Si le agregamos eso. En el caso de los 12 apóstoles, es para cualquiera visible que no necesita ser arquitecto o constructor para ver el tamaño de las grietas que está anunciando que en cualquier minuto puede derrumbarse. Mientras más pasa el tiempo, yo creo que van a haber menos calculistas que se van a atrever a hacer los planos para poder consolidarla estructuralmente.
el trabajo en patrimonio, el trabajo en historia y arquitectura es maravilloso. Hago un llamado también a los estudiantes que puedan formarse en esto, en el cual he tenido la suerte de muchos de mis estudiantes han estado haciendo posgrado, doctorado en Europa. También hago énfasis en la relación entre lo práctico y la universidad o lo académico. Y creo que ambos tienen que estar totalmente conectados y alimentados unos con el otro, que fue mi experiencia que me tocó compartir, gracias a Dios. No se puede vivir tampoco en la academia separado, ni se puede vivir de los problemas separados. Por lo tanto, eso es importantísimo. Hago también un hincapié en el valor que ha tenido esta universidad, a lo mejor con algunos pocos, pero en haber participado en hechos tan importantes para el paraíso como ha sido esto, el rescate del patrimonio, el inventario del patrimonio, todo esto está en el archivo que actualmente me corresponde supervisar, y en poder seguir aportando a abrir los ojos, digamos, tanto a la academia como a los servicios públicos para que este patrimonio sea rescatado. Por la situación actual de Valparaíso, que yo la veo en grave deterioro. Cuando uno ve, digamos, la trayectoria, vemos que hemos avanzado muy poco y muchas veces retrocedido en problemáticas que se han mantenido hasta el día de hoy.